All right, page 19. Página 19. And this is the third principle that we're going to deal with. Y ese es el tercer principio con el del cual vamos a estar hablando. It's the pioneer evangelist and the source of his authority. Es el evangelista pionero y su fuente de autoridad. Okay, where do you get your beliefs? ¿De dónde obtiene usted sus creencias, sus convicciones? We get our beliefs from one of four places. Nosotros obtenemos nuestras convicciones, nuestras creencias de 4 fuentes. Number one, Número 1, we get our beliefs from our own intellect. número 1 es de nuestro propio intelecto. Let me explain that. Déjenme explicarles lo que significa. Everyone look up. Everyone look at me. Todos mírenme, por favor. I'm going to tell you a true story. Voy a contarles una historia verdadera. I like to tell stories. Me gusta contar historias a mí, cuentos. And they're all true. Y son verdad todos, no crean que los invento. When I was growing up, Cuando yo estaba creciendo, I had a real good friend. tenía un gran amigo mío. And we went to high school together. Fuimos a la escuela juntos, al colegio juntos, We played football together. jugábamos al fútbol juntos. It was American football. It wasn't this soccer football. Era del fútbol americano, no del fútbol que juegan ustedes. And when we went to church together, Y íbamos a la iglesia juntos we sang in the youth choir together. y cantábamos en el coro de la iglesia también. We went to college together. Y fuimos después a la universidad juntos. And my friend became a doctor, a Y, medical doctor. este amigo mío se convirtió en un doctor. And the Lord called me to be a minister, a pastor, missionary. Y Dios como me llamó a ser un ministro, un pastor. And so we went our separate ways. Y nos separamos entonces. And after a few years, I saw my friend again. Y después de unos cuantos años yo volví a ver a aquel amigo. And he was the best friend I had in my whole life. Ahora, quiero que entiendan, él es el mejor amigo que yo tuve en toda mi vida. And so when I saw him, Así que cuando yo le vi, he said to me, Thomas, I have some sad news for you. él me dijo, Thomas, tengo unas noticias muy tristes que darte. I said, what kind of sad news do you have? Y yo le dije, ¿y qué clase de noticias son esas? And he said, I no longer believe in God. Y me dijo, ya no creo en Dios. I said, what happened to you? Y yo le dije, ¿qué te pasa a ti? And he said, well, I cannot reason that Jesus was born from a virgin. Es que yo no puedo realmente digerir eso de que Cristo nació de una virgen. I cannot rationalize that. No puedo racionalizar eso, It's not natural, it's not normal. porque eso no es natural, eso no es normal. And so I don't believe it anymore. Así que no lo puedo creer ya más. The same with the resurrection. Y lo mismo pasa con la resurrección. Now he was using as a source of his beliefs his own intellect. Ahora, él estaba usando como fuente de información, como fuente de autoridad, su propio intelecto. In other words, if I don't understand it, I'm not going to believe it. O en otras palabras, si no lo logro entender, no lo puedo creer. Now there are a lot of people in Honduras who believe that too. Y yo sé que hay seguramente muchas personas aquí en Honduras que creen igual. If you're going to work with university students, Si usted va a trabajar con estudiantes universitarios, you're going to encounter that. usted va a encontrar esto mismo. But there's a lot of things about life that we don't understand. Pero, en fin, hay muchas cosas de la vida que no logramos entender. For example, Por ejemplo, can anyone here tell me how electricity works? Por ejemplo, ¿habrá alguien aquí que me pueda decir cómo funciona la electricidad? We really don't know. ¿Saben? Nadie sabe, But we use light. pero sí usamos electricidad. You see, so we accept things whether we understand it or not. Vean, nosotros aceptamos cosas aún sin entenderlas. Now let me make a point here. Ahora, déjenme darles un punto aquí. When you encounter people like this, Ahora, cuando usted se encuentre con personas de este tipo, never, 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 never nunca, 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 nunca try to argue with them. trate usted de argumentar con ellos. Because you will never argue someone into becoming a Christian. Never. Nunca va a ser por un argumento, por una discusión que usted va a lograr convencer a alguien de ser cristiano. You may win the debate, but lose the soul. Porque usted puede hacer que gane el debate, pero no va a poder ganar el alma. Okay, look at the second place where people get their beliefs. Mire el segundo punto donde la gente obtiene su información o la autoridad.
People get their beliefs from their experiences. Algunos lo obtienen a través de la experiencia. Let me tell you another true story. Déjenme contarles otra historia. One time I was in Brazil, En una ocasión yo estaba ahí en Brasil, in the city of Rio de Janeiro. en la ciudad de Río de Janeiro. I caught a taxi. Y entonces yo llamé a un taxi And I began to talk to the taxi about God, about Jesus. y empecé a hablar con el taxista acerca de Dios y acerca de Jesús. And here's what he said. Y eso fue lo que él me dijo. He says, oh, last night in our worship service, Quiero contarle que en el culto de adoración de anoche en nuestra iglesia, a blind man was healed. un hombre ciego fue sanado. And I said, oh, praise the Lord. Y yo le dije, gloria a Dios. And he said, oh, I don't believe in Jesus. Y él le dijo, no, es que yo no creo en Cristo. He says, I have a religion from Japan. Yo sigo una religión que es japonesa. Oh, that raises another question then. Entonces eso me hizo hacer otra pregunta. Who healed the blind man? Entonces le pregunté yo a él, ¿y quién sanó entonces a ese ciego? It wasn't Jesus. Y It's not entonces, Jesus. porque él me dijo, entonces entendí yo que no había sido Jesús, He didn't believe in Jesus. porque él no creía en Jesús. You see, the devil has power. Y yo quiero que entiendan, el diablo tiene poder, Demons have power. los demonios tienen poder, Even they can do miracles. y aún ellos pueden hacer milagros. Barbara and I go to Africa all the time, Barbara y yo vamos a África todo el tiempo, and they have witch doctors out there. y allá tienen médicos brujos, They call on the demons to heal and have power. y ellos invocan demonios para que ellos hagan sanidades. You see, look in your book, Mire aquí en su libro. and look, turn in your Bibles if you would. Mejor miremos en nuestras Biblias, 2 Thessalonians, en Segunda de Tesalonicenses, chapter 2. capítulo 2. Let's read verses 8 and 9, or 9, verse 9, 10, and 11. Segunda de Tesalonicenses 9, 10 y 11, mejor dice. Voy a leer desde el 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierdan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. And what is the Bible saying here? Ahora, ¿qué está diciendo la Biblia ahí? He's saying that even the demons and the devil has power to do all kinds of signs and wonders and miracles. Aquí nos está diciendo la Biblia que aún los demonios y Satanás tienen poder para hacer milagros. Do I believe that Jesus can heal? ¿Creo yo que Cristo puede hacer milagros? Yes. Sí. But the devil can heal too. Pero ¿sabe qué? También el diablo puede sanar. That's what the Bible's saying here. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Now, why does the devil do miracles? Ahora, ¿para qué lleva a cabo milagros el diablo? He does it in order to deceive people away from the truth. Porque él lo hace para poder engañar a la gente y apartarlos de Dios. So here's the point I'm making. Así que este es el punto que quiero hacer. And listen to me carefully. Y quiero que pongan atención en esto. Do not put your faith in just what you see. No ponga su fe solamente en aquello que usted ve. Because what you see may not be of God. Porque lo que usted está viendo puede ser que no sea de Dios. Never, never, never put your faith in your experiences. Nunca, nunca, nunca ponga su fe en experiencias nada más. Only. Solamente en ellas. Because the devil and the demons can give you a good experience. Porque también Satanás y los demonios le pueden dar a usted una bonita experiencia. So the one place that people get one place people get their understanding of right and wrong. Así que un lugar donde la gente obtiene su conocimiento de qué es bueno y qué es malo, And what they believe y lo que creen, is their experience. es su experiencia también. The first place is intellect. ¿Y el primer lugar era el qué? Other place is experiences. Además de las experiencias, ¿qué era lo primero? What's the third one? El intelecto. Lo segundo era la experiencia y lo tercero es Traditions. tradiciones.
Now I want you to open your Bibles to the book of Mark. Quiero que hablan sus Biblias en el libro de Marcos. Mark chapter 3. Marcos capítulo 3. And I'm going to tell you another story. Y ahora les voy a contar otra historia. And this story is in the Bible. Pero esta historia se encuentra en la Biblia. And it tells us a story about when Jesus went to church. Y nos habla de la historia cuando Cristo, nos narra cuando Cristo fue a la iglesia. Now, if you want to understand the life of Jesus, you must understand this story. Ahora, si usted quiere entender la vida de Jesús, usted tiene que entender esta historia. Let me put it this way. Déjeme ponerlo de esta manera. It's not possible No es posible to understand the life and ministry of Jesus unless you understand this story. Es que usted no va a poder entender la vida y el ministerio de Jesús a menos que entienda esta historia. So let's look at this story. Así que miremos esta historia. This was a Sabbath day. Este es un día sábado. Now Jesus lived in Israel. Ahora Jesús vivía en Israel. The religion there was Judaism. La religión ahí era el judaísmo. And in Judaism, they worship on Saturday. Y los judíos adoraban los sábados. They had one temple. Tenían un templo The temple was in Jerusalem. y el templo estaba en Jerusalén. And then the villages would have what they call synagogues. Y en lo que había en las diferentes comunidades o aldeas era sinagogas. And on Saturday, people would go to the synagogue to worship. Y los sábados la gente en las comunidades afuera iba a las sinagogas. So this is a story about when Jesus went to the synagogue. Así que esta es la historia cuando Jesús fue a una sinagoga. And when he got to the synagogue was filled up. Y llega Jesús a esta sinagoga y la sinagoga está llena. And there was a man sitting there. Y hay un hombre que está sentado ahí. And look at me. Everyone look at me. Por favor, mírenme a mí. He was sitting there with a hand like this. Y estaba sentado y tenía la mano así. His hand was withered. Su mano estaba torcida, estaba mal. That's verse 1. Ese es el verso 1. Read verse 1. Read 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Now, when the people saw Jesus coming in, Ahora, cuando la gente ve a Jesús que entra en aquella sinagoga and they saw that man sitting there with a shriveled hand, y están viendo a aquel hombre con la mano seca, I imagine this is what happened. y yo me imagino que esto fue lo que ocurrió. They began to talk among themselves. Empezaron a hablar entre ellos Something like this. y empezaron a hacer algo así como: Did you see who just walked inside? miren quién entró. Hey, ¿están viendo quién entró? You see that man over there? ¿Ven aquel hombre que está allá? That's Jesus. Ese es Jesús. Do you believe he can heal that man? ¿Crees tú que Jesús puede sanar a ese hombre? Yeah, he can do it. Sí, lo puede hacer. But today is Saturday. Pero hoy es sábado. Let's watch and see what's going to happen. Miremos a ver qué pasa. That's verse 2. Ese ya, vamos a ver entonces el verso 2. Read verse 2. Vamos a ver el verso 2. Dice: y le acercaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. And so Jesus said to the man, Entonces vino Jesús y habló con este hombre. Y le habló al hombre. Y le dijo: Señor, stand up. póngase de pie. So the man stands up. Y el hombre se para. He says, come down here. Y Jesús le dice: venga acá. That's verse 3. Y ese es el verso 3. Jesús le dijo al hombre, entonces le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Now Jesus asked him a question. Ahora Jesús viene y ahora hace una pregunta. And here was his question. Y esta es la pregunta: Will it be a sin against God to heal this man on the Sabbath day? y les dijo: ¿es lícito en un día de reposo hacer bien o hacer mal y salvar la vida de este hombre? Will it be a sin against God to heal this man on the Sabbath day? ¿Será un pecado sanar la vida de este hombre un día sábado? That's what he's asking Eso es lo que preguntó in verse 4. en el verso 4. And everyone got quiet. Y todos se pusieron en silencio. And then Jesus looked at the crowd. Y entonces Jesús, mirando a la multitud, The Bible says he was angry, frustrated in his heart.
Entonces la Biblia nos dice en el versículo 5 que él los miró con enojo, because they had stubborn hearts. porque los vio que tenían un corazón orgulloso. I want to ask you a question. Le quiero hacer una pregunta. Is your heart stubborn? ¿Es su corazón así? And he said to the man, Y entonces le dijo al hombre, stretch out your hand. estira tu mano. Now listen. That man could walk. He could walk. Escuchen, este hombre sí podía caminar, He could run. podía correr, He could talk. podía hablar, He could sing. podía cantar, But there was one thing he could not do. pero había algo que él no podía hacer. What was that? ¿Qué era eso? Never had he stretched his hand. Nunca había estirado la mano. And Jesus was Brazo. asking him to do the one thing he could not do. Y Jesús le está pidiendo que estire sus brazos, extienda su mano. Era algo que nunca había hecho. And today and tomorrow, Y hoy y mañana you're going to hear God. usted va a escuchar a Dios. And he may speak deep in your heart. Y Jesús probablemente le va a hablar a su corazón, a muy lo profundo de su corazón. And he may say something like this. Y le va a decir algo así como esto. I want you to start 10 new churches this year. Y le va a decir, hermano, Dios le va a hablar a usted y le va a decir, quiero que comiences 10 iglesias nuevas este año. You're going to say, Y usted va a decir, I can't do that. y usted va a decir, yo no puedo hacer eso. And he's going to say, Y él va a decir, stretch out your hand. estira tu mano. Because I'm going to do something in you cannot do. Y él va a decir, yo voy a hacer algo en ti que tú no puedes hacer. You may have a little church of 50 members. Tal vez usted tiene una pequeña iglesia con 50 miembros, And you're going to hear God say to you, pero Dios le va a hablar a usted. I want you to have 100 members this year. Y él le va a decir, para el final de año queremos 100 miembros. And you say, I can't do that. Y usted le va a decir, Dios, pero yo no puedo hacer eso. And he's going to say, stretch out your hand. Y el Dios, entonces va a venir Dios y le va a decir, estira tu mano. Because it's like Barbara said last night, he's going to do the impossible. Y es como Bárbara enseñó anoche, Dios va a hacer lo imposible en usted y a través de usted. And so that man put his faith in Jesus, Así que este hombre puso su fe en Jesús. and he stretched his hand out Y entonces este hombre empieza, for the very first time, y por primera vez empieza a estirar. and his hand was healed. Y su mano fue sana. Amen? Amén. Amen. But I want to tell you, that crowd did not say amen. Pero ustedes dicen amén, pero esa multitud de ahí no dijo amén. Look at verse 6. Miren lo que hicieron en el verso 6. Look how they responded. Mire cómo respondieron. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Ajá. They began that day to plan how they're going to kill Jesus. Y ellos empezaron a planear en ese momento cómo iban a matar a Jesús. Why did they want to kill him? Why did they want to kill him? ¿Por qué lo querían matar? What did he do wrong? ¿Qué hizo él de malo? He healed the man on what day? ¿Sanó a aquel hombre en qué día? I want to ask you some questions. Quiero hacerle una pregunta. Do you believe that Jesus Christ is God? ¿Cree usted que Jesucristo es Dios? Amen. Do you believe he's the creator of the world? ¿Usted cree que Él es el creador del cielo? ¿Del mundo? Do you believe he's the Lord of the Sabbath day? ¿Y cree usted que Él es el Señor del día sábado? Right. Do you believe it would be a sin for Jesus to heal the man on the Sabbath day? Entonces, ¿usted cree que fue un pecado el que Jesús cometió en sanar un día sábado? So No. what's the problem? Entonces, ¿cuál es el problema? No problem with God the Father? Porque no había problema con Dios el Padre, No problem with the Holy Spirit? no había ningún problema con el Espíritu Santo, No problem with the Son? no había problema con el Hijo. What's the problem? ¿Cuál es el problema? Listen, here's the problem. Saben, este es el problema, escuchen. The religious leaders made up some extra rules that are not in the Bible.
es que los líderes religiosos hicieron un grupo de reglas, un set de reglas que no están en la Biblia. And Jesus did not break the law of God. Ahora Jesús no rompió, no quebrantó ninguna ley, pero de Dios. He broke the rules that men created. Él quebrantó, pero las leyes que los humanos habían hecho. And when he broke the traditions and rules of men, they said, we will kill him. Y cuando Jesús quebrantó las leyes humanas, entonces los humanos dijeron, lo matamos. Now, what's that got to do with us? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Everything. Todo. Because you see, today you've got to decide if you're going to believe the Word of God or the traditions of men. Porque hoy usted tiene que decidir qué va a hacer, si creer en la palabra de Dios o en tradiciones de hombres. Let me give you an example of this. Déjeme darle un ejemplo de esto. When we began churches down in Brazil, Cuando nosotros comenzamos iglesias allá en Brasil, how did we start so many churches? ¿cómo fue que comenzamos tantas iglesias? Here's what we did. Esto fue lo que hicimos. Barbara told you. Ya les dijo Bárbara, We trained lay people to go into the villages and start new preaching points and congregations. ya que fuimos y entrenamos a los líderes, a los hombres laicos de la comunidad, para que fueran a hacer el trabajo. And they won a lot of people to Jesus. Y ganaron muchos para Cristo. And they wanted to be baptized. Y querían ser bautizados. But when it came to baptizing them, Pero cuando vino el asunto del bautismo, they said, well, can we baptize them? surgió la pregunta, ¿y nosotros los podemos bautizar? I said, sure, go ahead, no problem. Y yo les dije, sí, no, denle viaje, bautícenlos. But some of the pastors in the city Pero algunos de los pastores en la ciudad said, no, dijeron, no, you can't do a baptism unless you are ordained. porque ellos no pueden bautizar a menos que estén ordenados. And I said, Yo les dije, where does the Bible say that? ¿dónde dice eso en la Biblia? They said, the Bible doesn't teach that. Y ellos me dijeron, no, eso no aparece en la Biblia, hermano. But that's our rule here. Pero es que es la regla de nuestra denominación. Dije yo. I said, who baptized the Apostle Paul? Y yo le dije, ¿quién bautizó al apóstol Pablo? An ordained pastor or a layman? ¿Quién bautizó? ¿Un pastor o un laico? I like it. Un laico. Who are these elders in the New Testament? Who are these elders in the book of Acts? ¿Quiénes son los ancianos del libro de Hechos? Just lay people. Laicos. We were in one country, and here was the rule. Y fuimos a este país y había una regla. Now I want you to look at this. Ahora quiero que vea esto. You cannot baptize until you get ordained. Usted no puede bautizar mientras no esté ordenado. But they will not ordain you until you finish seminary. Pero no te van a ordenar a menos que tú vayas al seminario. You can't finish seminary until you take Hebrew. Y no puedes salir del seminario a menos que hayas pasado el libro de Hechos. And you also got to learn the Greek language. Y también tienes que aprender el griego. And in that seminary, you have to learn English. Y también en ese seminario te van a enseñar inglés. But think about that. Ahora piense esto. Before you can baptize a new believer in this country, Antes de que usted pueda bautizar a alguna persona en este país, you have to learn English, tiene que saber inglés, Greek, griego, Hebrew, hebreo, graduate from seminary, graduarse del seminario, and get ordained. ser ordenado. Now you can baptize. Ahora sí puede bautizar. Where does the Bible say that? ¿Dónde dice la Biblia todo eso? I will tell you, I am ordained. Ahora, quiero decirles una cosa. Yo fui ordenado I also believe in seminary. y también creo en los seminarios. I teach in one of the best seminaries in the United States. Enseño en uno de los mejores seminarios que existen en Estados Unidos. I have a doctor's degree from a seminary. Tengo un doctorado de un seminario. But that does not make me any better than any of you. Pero eso no me hace en ninguna manera mejor que cada uno de ustedes. And the Bible does not put me above you. No. Y la Biblia no me pone a mí sobre ustedes. We're all the same in the eyes of God. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales. We were in
Africa. Estuvimos en África I was teaching this, y yo estaba enseñando eso. and one of the pastors came to me and said, Y uno de los pastores se me acercó y me dijo, Pastor Thomas, what you're teaching is biblical. lo que usted está enseñando, Pastor Tomás, eso sí está en la Biblia, tiene razón. He said, let me tell you my problem. Déjeme decirle cuál es mi problema. He says, I pastor a church in the city, Es que yo pastoreo una iglesia en la ciudad. and we have lay evangelists in 10 different villages. Y es que tenemos evangelistas laicos en 10 diferentes aldeas. And they have missions, Y ellos tienen a su vez misiones ahí. and they have new converts. Y tienen nuevos convertidos ahí. But our denomination says if you're not ordained, you cannot baptize a new convert. Pero en mi denominación, mientras no esté ordenado, no puede bautizar a nadie. So these lay evangelists Así que estos evangelistas laicos who go to the missions, que van a las misiones, they win the people, ganan a la gente para Cristo, they preach to the people, le predican a la gente, they teach the people, le enseñan a la gente, but they cannot baptize. pero no los pueden bautizar. My denomination says I have to do that. Y mi denominación dice eso. But this pastor said, Pero me dijo este pastor, I don't have time. sinceramente, yo no tengo tiempo para hacer I eso. cannot leave my church 10 different Sundays and go baptize. Mire, pastor, mire, hermano Tomás, yo no puedo salir 10 veces de mi iglesia para ir a andar bautizando gente en 10 comunidades diferentes. No tengo tiempo. He said, we have a problem. Y es que realmente tenemos un problema en nuestra Because we denominación. have new converts in all these villages and they're not being baptized Porque tenemos nuevos convertidos en diferentes comunidades, pero no tenemos quien los bautice. because of our rule. Porque la misma regla que nosotros hemos creado. I said what you should do is let your church give authorization, give permission for your lay evangelists to do this. Entonces, hermano, yo le dije, ¿por qué su iglesia no le da autorización a estos pastores laicos o a estos líderes laicos para que ellos bauticen? I was preaching in a large church in the United States. Estaba predicando recientemente en una iglesia muy grande en Estados Unidos And they had a baptism service. y tuvieron un servicio de bautismo ese día. And during the baptism service, Y durante el servicio de bautismo, guess who's sitting beside me on the front row? adivinen quién estaba sentado a la par mía en la fila de enfrente. The pastor. El pastor. I said, who's doing the baptizing? Y yo le dije, hombre, ¿y quién está bautizando gente hoy? His deacons, Y entonces él me dijo, los diáconos Sunday school teachers, y algunos maestros de escuela dominical, fathers baptizing children. los mismos padres que están bautizando a sus propios hijos. In other words, he let the people become involved. Y o sea, él estaba involucrando a la iglesia en el trabajo también. That, in my opinion, is the biblical way. Y hermanos, en mi opinión, ese es el punto de vista bíblico. But we have traditions in our world. Pero nosotros nos encantan las tradiciones en este mundo. And some of them are not in the Bible. Y muchas de ellas ni aparecen en la Biblia. Here's another tradition. Déjenme contarles otra tradición. Oh, until we get some land and get a building, we cannot have a church. Otra tradición es, usted está comenzando una iglesia nueva, pero a menos que no tenga un terreno o un edificio, usted no tiene iglesia. Where does the Bible say that? Pregunta, ¿dónde dice la Biblia eso? You see, we have rules too. Vean, nos encantan las reglas, ¿no es cierto? Maybe some of you want to kill me now like they wanted to kill Jesus. Veo que algunos ya me quieren matar, así como querían matar a Jesús, ¿verdad? Como me quedan viendo, dice. When I mentioned this in Brazil, Cuando yo mencioné esto en Brasil, they have rules that are real strong. y las reglas allá también son bastante estrictas, Some of the pastors got angry, y algunos de los pastores se pusieron enojados conmigo, and they wanted to buy me a one-way ticket to Iraq. y me compraron un boleto, me querían comprar un boleto solamente de ida para Irak, para que me tiraran una bomba allá. I'm just joking. Eso lo estoy bromeando, por supuesto. I know the rules, Miren, hermanos, yo me sé las reglas, and I know the Bible. pero también me sé la Biblia. And what I'm saying to you is this. Y lo que les digo es esto. You want your church to grow? ¿Quiere que su iglesia crezca? You want to start new churches? ¿Quiere usted comenzar nuevas iglesias? Let's get back to the Bible. Volvamos a la Biblia, hermanos. Amen. What is our source of authority for what we believe? ¿Cuál es la fuente de autoridad y de información que nosotros tenemos? The fourth one. La cuarta It's the Word of God. es la palabra de Dios, It's Scripture. la escritura. Let's all stand up. Quiero que por favor todos se pongan en pie. Look on page 20. 20. Página 20. Let's read these scriptures.
Y vamos a leer los versículos que aparecen ahí. Out loud. John 8:32. Ahí donde dice Jesús dijo en Juan 8:32. Página 20. Todos al unísono. 1, 2, 3. Jesús dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Isaiah chapter 40 verse 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Psalm 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Psalm 119, 160. La suma de tu palabra es verdad, eterno es todo juicio de tu justicia. Now I want you to put your book in your chair. Ahora quiero que pongan su libro ahí de vuelta en la silla, todo lo que I tienen en la want you to mano. put your Bible in your left hand. Y quiero que pongan su Biblia en su mano izquierda. And I'm going to ask you a question. Y le voy a hacer una pregunta ahora. Here's the question. Y esta es la pregunta que le voy a hacer. What is truth? ¿Cuál es la verdad? And here's the answer. Y esta es la respuesta. I want you to raise your right hand with your finger toward heaven. Y yo quiero que levante su mano derecha con su dedo índice apuntando hacia el cielo, hacia Dios. Jesus is the way, the truth, and the life. Y que diga, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. So what is truth? ¿Cuál es la verdad? Say Y Jesus dice, Christ. Jesucristo, solamente Jesucristo. All right, y'all listen. What is truth? I want you to raise your finger and say Jesus Christ. Yo voy a preguntar, ¿cuál es la verdad? Y usted va a decir, Jesucristo, apuntando hacia el cielo. All right, what is truth? Jesucristo. And then I want you to raise your Bible with your left hand Ahora quiero que levanten su mano izquierda con la Biblia en la mano. and say, and the Word of God. Y la palabra de Dios van a decir ahora. Y What is, all right, raise your, put your hand down. van a bajar sus manos ahora. What is truth? ¿Cuál es la verdad? Jesucristo. The Word of God. All right, let's do it again. What is truth? ¿Qué es la verdad? Jesucristo y la palabra de Dios. All right, that's a little better, but not real good. No, estuvo un poquito mejor, pero sé que lo pueden hacer mejor todavía. Así va. What is truth? ¿Cuál es la verdad? Jesucristo y la palabra de Dios. That's a little bit better, but not real good. Mejoró un poquito. Vamos a ver si lo podemos arreglar. What is truth? ¿Cuál es la verdad? Jesucristo, la palabra de Dios. That's a little bit. Mejoró, dice. Let's do it right. Vamos a hacerlo bien esta vez. What is truth? ¿Cuál es la verdad? What is truth? Jesucristo y la palabra de Dios. What is truth? Jesucristo, la palabra de Dios. What is truth? Jesucristo, la palabra de Dios. What is truth? Jesucristo. ¿Cuál es la verdad? What is truth? ¿Cuál es la verdad? What is truth? Jesucristo. I want you to turn to your neighbor and tell him what truth is. Mire a su compañero a la par y dígale, ¿cuál es la verdad? Jesucristo es la palabra. Dígale, Jesucristo, la palabra de Dios. What did Jesus command us to do? ¿Qué nos encomendó el Señor Jesús a hacer? Who did He put in our heart to give us power? ¿A quién nos dio para darnos poder en nuestro corazón? Why do you read the Bible? ¿Por qué leemos la Biblia? Para escuchar la palabra. When you read the Bible, what do you look for? Cuando buscamos en la Biblia, ¿qué buscamos? When you find the truth, Cuando encontramos esta verdad, what do you do? ¿qué hacemos? And then what do you do? ¿Y después qué hacemos? Orar de vuelta a Dios. Amen. And what are the three important questions? ¿Cuáles son las tres preguntas principales que vamos a hacer a un creyente? Número 1. Question 2. ¿Estás seguro? Ok. Question 3. Número 3. All right. And what is truth? ¿Cuál es la verdad? Jesucristo, la palabra de Dios. Amen. Amen. Un aplauso.